Hola, salud y saludos. Hoy quiero hablar sobre la mentira y la verdad, un tema muy estrechamente relacionado con el bien y con el mal. Toda clase de buenistas, la mayoría cristianos, como el bueno de Bitácora del Sur, quien me ha animado para hacer este vídeo, dicen que todo el mundo es bueno. Los buenistas dicen que todo el mundo es bueno, pero la realidad parece indicar lo contrario, pues aunque es bueno tener tolerancia, eso no quiere decir que el que se tolere a los demás sea porque estos sean buenos. De hecho, en este mundo hay unos menos malos que otros y hay otros que son malísimos. Pero en una medida u otra, todos somos algo malos. Y esto es lo único que justificaría el por qué estamos en este mundo. Pues este mundo no es otra cosa que un purgatorio. Por tanto, los buenos deben estar en otro mundo. Pero aquellos que pretenden ganarse la vida a costa de los demás, caer bien a todo el mundo, pues nos halagarán diciendo que todos somos muy buenos. Como yo odio la mentira y sé que diciendo la verdad, diciéndole a las gentes que son malos, no ganaré muchos amigos, prefiero incluso no tener amigos que ganarlos a base de mentiras. Y hoy, con este vídeo, expondré mis razones por si a alguien le pueden servir de algo. Cuando yo era pequeño, mis padres me decían que las mentiras tienen las patas muy cortas. Y aunque no entendía bien la relación que tenían las mentiras con las patas cortas, sí que comprendía que mis padres lo que no querían era que yo les mintiese. Tratando de entender esta relación entre las patas cortas y la mentira, pensé que tal vez quisieran decirme que las mentiras andan poco y que llegan muy poco lejos con sus patas tan cortas. Con el tiempo he aprendido que hay muchos tipos de mentiras. Así pues, están las mentiras llamadas piadosas, que parecen perder el veneno de toda mentira por mor de su fin, evitar el sufrimiento o evitar un mal mayor. Pero en general las mentiras yo las catalogo como pequeñas o grandes mentiras. Pues hay mentiras que las personas cuentan unas a otras en el ámbito de las relaciones personales. Y estas son las que yo considero las pequeñas mentiras. Mentiras que pueden a veces ocultar, se pueden hacer para ocultar las vergüenzas de quienes mienten, pues no quieren que sepamos sus malos comportamientos pasados o presentes, o hechos vergonzosos cometidos por ellos. Otras pequeñas mentiras pueden ser para obtener de nosotros ciertos comportamientos. Es el caso de los padres que dicen a los niños que viene la bruja para que éstos no se aparten de su regazo. Estas mentiras, concretamente, aunque sean pequeñas, son terroríficamente dañinas, pues harán del niño un ser miedoso y cobarde. Y tendrá que luchar mucho contra sí mismo para poder vencer este terrible trauma creado. Pero curiosamente este comportamiento paterno
es muy común, tanto que modernamente ya no se dice que viene la bruja o que viene la mano negra. Ahora he visto que alguien le decía a su niña que viene el vecino. Da igual aquello que se le diga, siempre que sea con la intención de meterle miedo. Estas mentiras son desastrosas para los niños. Otras pequeñas mentiras comunes son las que alguien nos hace para conseguir de nosotros comportamientos o bienes deseados. El caso de los embaucadores y el caso de los timadores en general. Pero estas mentiras, las pequeñas mentiras, las mentiras interpersonales, suelen tener la mayoría una vida muy corta, pues tarde o temprano nos percatamos de que eran mentiras. Y al ser descubiertas, acaban afectando temporalmente a sus víctimas, pero finalmente causan el efecto contrario al deseado por los mentirosos, pues cae sobre ellos todo el peso de la mentira. Estas pequeñas mentiras, en general, son las creadoras de la desconfianza entre personas. Y aunque son pequeñas, son muy dañinas y algunas pueden ser terribles, pero son en el ámbito personal y afectan hasta a las personas que no mienten. Pues como he dicho, estas mentiras lo que hacen es crear la desconfianza que existe normalmente entre las personas. Todos hemos sido y podemos ser víctimas de estas pequeñas mentiras, pero las pequeñas mentiras, aun siendo tan dañinas, también tienen un efecto que se puede considerar casi positivo. Pues este tipo de mentiras, una vez que las descubrimos, nos hacen estar alerta ante las posibles y futuras mentiras y ante los posibles y futuros engaños. Son las grandes mentiras las que nos inculcan como verdades en las aulas, las que nos inculcan como verdades en los medios de comunicación, en las iglesias, en diversas instituciones, las que más corrompen e impiden la percepción de la realidad casi para toda la vida. Pues estas son muy difíciles de descubrir porque están impuestas con unos fijadores y con unos métodos muy difíciles de borrar. Estas grandes mentiras incluso perviven durante siglos y se convierten en los pilares de nuestra cultura, en los cimientos de nuestra existencia y en los cimientos de nuestra sociedad. Curiosamente, cuanto más gordas son las mentiras, cuanto más importante es la persona que las dice, cuanto más importante socialmente es la persona que las dice, más y mejor aceptadas como verdades son por las mayorías de las personas, pues menos dudan de ellos. Así pues, vivimos en este mundo en donde la mentira es dueña y señora de todo lo que importa. En un mundo en donde casi nadie sabe la verdad y en donde casi nadie quiere saberla, pues es normal que al intentar comunicar a los demás la naturaleza de ciertas mentiras gigantes, casi nadie quiera oír, ni ver, ni hablar de las razones. Estamos en un momento tan victorioso de la mentira que al intentar hablar con familiares, amigos, compañeros de trabajo, otros youtubers o cualquier otra persona sobre la falsedad, por ejemplo, de los viajes a Apolo o de los falsos atentados o de los actores de crisis o de los falsos dioses, sobre los falsos logros de la ciencia, etcétera, etcétera, mayoritariamente simplemente dicen: digas lo que digas,
yo no voy a creerte. Como si de creencias se tratase, pues existen evidencias físicas y lo que sucede es que ellos no quieren ni oírlas. Y también dicen, eso es imposible. Y hasta ha habido quien me ha dicho, eso, si fuese cierto, es mejor no saberlo. Y también me han dicho, tú no vas a convencerme, esa es tu verdad, yo tengo la mía. Y tú solo quieres imponerme tus creencias y convencerme de lo que tú quieres que yo crea. O es que tú te crees más listo que nadie. Y aquí también sabemos mucho, que hay muchos en el mundo que saben mucho más que tú. Y también es normal que digan, a mí esos temas no me interesan. O eso es todo mentira, solo son vídeos trucados. Tú te crees todo lo que dice Internet. Y en Internet no hay nada más que mentiras. Y esos libros que tú lees te van a volver loco. O te están volviendo loco. O tú tienes mucha fantasía. A ti todo te parece mentira. Ya sabemos todos cómo eres. Además, ¿por qué nos iban a mentir? Y otros, ¿qué más da si eso es verdad o es mentira? También otros dicen, ya sé que todo es mentira, los políticos, los curas no dicen más que mentiras, pero lo dicen solo para que no siga hablándoles, pues luego ellos van a votar siempre a los mentirosos y ladrones de su preferencia y también harán bodas, bautizos, comuniones y entierros en las distintas iglesias. Y lo último que me han dicho, que ya me ha dejado de piedra, es, yo no creo nada y me lo creo todo, según me conviene. Unos y otros eludiendo siempre el debate, los argumentos, sin analizar las pruebas, todos muy contentos de comer y cagar mentiras. Analizar y admitir las evidencias obligaría a estas personas a cambiar sus creencias, entrarían en conflicto con sus convicciones. Por tanto, para ellos es mejor seguir en la mentira. Nadie quiere cambiar de criterio ni admitir su parte de culpa, pues al haber estado creyendo y aceptando la mentira, esto les obligaría a comenzar un camino de arrepentimiento y un nuevo aprendizaje, un esfuerzo mental no deseado. Es mucho más cómodo mirar hacia afuera de nosotros, culpar a los políticos, a los americanos, a los judíos, a los rusos, a los moros, incluso al vecino. Pues cuando, por ejemplo, les digo a mis compatriotas que nuestro país también está participando de las guerras, también está ayudando al imperio en su conquista de este mundo, y que nuestro país también está fabricando y exportando armas, a ellos esto les importa poco y le restan importancia diciendo que nosotros solo estamos llevando ayuda humanitaria. Pues claro está que nosotros somos los buenos. Y si vamos a matar a alguien en todo caso, será porque ellos son los malos. Así de simple. Además, las fábricas de armas, las ventas de armas, dan puesto de trabajo y crean divisas. Pues nadie está dispuesto a vivir con menos, a vivir con más pobreza, aunque eso signifique que también hubiese menos guerras en el mundo. Pues nadie se siente culpable de las guerras. Siempre son otros los responsables, aunque todos apoyan y creen las mentiras. Y lo peor, no quieren saber nada de las verdades. Y esta gente, desgraciadamente,
forman el grueso de la población. No analizan ni quieren que nadie les ayude a analizar los hechos. En realidad, todos ellos, todas estas personas, se creen inocentes e incluso se creen las víctimas del sistema. Y es simplemente porque todos ellos están vencidos por el mal, porque son sus esclavos, sus ignorantes servidores. Pues igual que la verdad es liberadora y sanadora y es luz, la mentira es todo lo contrario y es tiniebla. Muy claramente, la lucha entre el bien y el mal está vinculada en la lucha entre la verdad y la mentira. Y desde siempre, y hoy, la humanidad está perdida en la ciénaga de la mentira. Y aunque las mayorías lo ignoren, las inmensas mayorías son colaboradoras del mal. La realidad es única, decía Sócrates. Percibirla tal y como es la realidad es la verdad. No podemos tener cada cual una verdad sobre un mismo tema. Buscar la verdad y no parar hasta encontrarla asegura el éxito. No tener interés en la verdad demuestra la bajeza de espíritu de las personas que así actúan. Vivir en la mentira es la perdición de las almas. Las grandes mentiras comienzan en la más antigua historia de la humanidad con las religiones. En un momento dado de la historia, los chamanes, los brujos, se nombraron ministros de Dios y crearon lo que son las castas sacerdotales. Para fraguar este engaño, se sirvieron de ritos y de liturgias que ellos mismos inventaron y que finalmente impusieron con la ayuda y el beneplácito de los líderes, los amos o los reyes. Incomprensiblemente, las mayorías idiotizadas los creen, los aceptan como un poder mediador entre ellos y Dios, y se someten a las gentes más fuertes, a los más ricos, y a sus embaucadores sacerdotes, creándose así las castas reales, las castas sacerdotales. Y hace poco también se subieron a este carro de las castas dominantes las castas científicas. Estas castas de poder, sacerdotales, científicas, reales, refuerzan su poder con el secretismo, apropiándose del conocimiento y de todo tipo de medios e impidiendo el acceso a dichos medios y conocimientos a todos los demás. Solo ellos pueden acceder a ciertas bibliotecas, a ciertos telescopios y a ciertas tecnologías. Ellos se incautan de los objetos fuera de su tiempo, o los llamados OPAR, haciéndolos desaparecer, como en la guerra de Irak desapareció la pila de Bagdad. Diciendo también que simplemente son falsificaciones, como han hecho con las calaveras de cristal. O simplemente arrinconándolo en los sótanos de los museos, pues no cuadran con la historia y con las grandes mentiras que ellos cuentan. Estas castas acaban diciendo quién es Dios y quién no es Dios, a quiénes se debe adorar y a quién no, cómo se debe adorar y cómo no. También nos dicen que este mundo es lo que ellos quieren que sea para nosotros.
nos dicen cómo es este mundo. Hasta en la forma de este mundo puede ser que estemos engañados. Y siempre sin ofrecernos la posibilidad de que nosotros podamos comprobarlo. Ellos siempre lo que están haciendo es alejando al vulgo de la realidad, de la verdad y del verdadero, intuitivo y misterioso Dios. Pues eso nos haría libres y para ellos sería imposible esclavizarnos si solamente temiésemos a ese Dios, a agravar a ese Dios y dedicásemos nuestra vida a ser intrínsecamente buenos. Una de las más antiguas religiones es la religión solar. Dios es el Sol y su cohorte las 12 constelaciones del zodiaco. Es una inocente pero importante evolución hacia el derrocamiento del Dios creador e intuitivo. Y además es una enorme fuente para nuevas creaciones religiosas. Y así, según va avanzando la civilización, los círculos de poder se hicieron más grandes, más poderosos. Los caciques, los grandes sacerdotes, los reyes, los emperadores, se van apropiando de todo ese poder que antes era divino, hasta convencernos y llegar a obligar a creer a sus paisanos, ahora ya convertidos en vasallos, en súbditos o simplemente en esclavos, de que ellos mismos, estos emperadores, estos grandes sacerdotes, estos faraones, estos reyes, son Dios ellos mismos, o son reyes por voluntad divina, o lo son por designación de un Dios, o lo son por la misma gracia de Dios. Y ante estos popes o papas, las gentes de a pie y hasta los reyes se arrodillan y tiemblan emocionados, pues las iglesias llevan miles de años atesorando riquezas sin pagar impuestos. Los estados suelen sufragar todos los gastos de ellas y ellas solo acumulan su patrimonio. Son libres de gastos. Ellas son las propietarias de los medios educativos. Son las propietarias de colegios y editoriales. Son propietarias de los medios de comunicación. Tienen todos los monumentos religiosos y no religiosos casi a su alcance y de su propiedad, a su alcance para la explotación económica y bajo la reparación de los estados. Ellos no gastan ni en reparaciones. Además, disponen de miles de entregados voluntarios al mínimo coste o sin coste alguno. Vamos, esto es el sueño de un mafioso. Por eso, en torno a Roma florecen muchas otras pequeñas mafias. En torno a las iglesias rusas también nacen otras mafias pequeñas, pues germinan a la sombra de la gran mafia. Y así vemos que por simpatía estas mafias florecen en torno a los amos del mundo. Hasta los reyes y las reinas y los gobernantes se arrodillan ante ellos. Y la gente común se emociona y también se postra ante los poderosos reyes y las reinas y los papas, como si estos no cagasen. En el antiguo Egipto se puede estudiar la evolución de estas creencias religiosas hasta donde llegaron a rizar el rizo de las supersticiones y los ritos.
Y la caída de este imperio solo fue el principio de otros que se nutrían de las cenizas de este viejo imperio. Así los griegos y los romanos mamaron de esta fuente y seguían con las tradiciones de los dioses zoomorfos o los dioses antropomorfos. Dioses humanos en general, creados a imagen y semejanza de los hombres. No al contrario, Dios no creó al hombre a imagen y semejanza suya, sino que los hombres vamos creando a los dioses a imagen y semejanza nuestra. Y así los amos del imperio, los reyes, los papas, los emperadores, se coronaban y se hacían llamar Dios mismo. Y la humanidad los ha adorado, a veces por obligación y a veces por devoción. Así fue como hace más de 2000 años el Imperio Romano, que tenía un problema con su política de dominio y con su política de control en las zonas conquistadas de Oriente Medio, zona, por cierto, que desde entonces no ha parado de estar en guerra, una zona en donde se tenía un problema de credibilidad en los dioses césares, donde no aceptaban el culto a las estatuas, pues donde había demasiados crucificados, demasiadas revueltas, se necesitaba una evolución religiosa, otra forma de control popular, y había que crear una nueva religión. Y así fue como se creó una religión adoradora del hombre, por supuesto, pero una religión pacifista que cumpliese todas las profecías y una religión que no fuese contra el poder del César. Una religión sin estatuas, con libros, con profetas y con profecías cumplidas. Y así fueron los romanos, como que la dinastía de los Flavios, y posteriormente ya Constantino lo remachó, quienes crearon un dios, un Mesías, pero fue un Mesías, un dios literario, que así se perpetuó hasta nuestros días. Y en realidad lo que se perpetuó fue la adoración del hombre y la adoración del César de Roma. Véase Chus en mis vídeos. Ahí lo explico más detenidamente. Increíblemente, irracionalmente, nos impusieron un Dios muerto, un hijo de un demonio. Léase la Biblia. Todo completamente irracional. Un Dios asesinado por los hombres. No puede haber una mentira más grande, pues no puede haber tampoco una imagen más repugnante de un Dios que un hombre torturado y muerto. Pues Dios es inabarcable. Dios es inexplicable. Dios es un gran misterio. Pero los humanos parece que tienen una especial predisposición a creer en las mentiras. Y cuanto más grandes, más gordas y más irracionales sean, mejor se las creen. Esta enorme mentira, ha sido impuesta a sangre y fuego durante siglos. Hasta hace 3 o 4 décadas, pobre de aquel que se atreviera a cuestionar a la Iglesia o a ese Dios hombre muerto, pues la hoguera o la cárcel sería su seguro destino. Incluso hoy hay naciones en donde renegar de sus escritos sagrados o de su Dios impuesto, Dios guerrero, Dios violento o Dios irracional, les puede costar la muerte o la cárcel. Aún hoy en día, en el pleno siglo XXI, muchas naciones están aún bajo ese terrible engaño. A través de la historia, como digo,
nos han engañado y nos han obligado a creer en dioses humanos. Incluso hay muchos que, aun negando la divinidad de este Dios hombre muerto, no pueden dejar de amarlo, pues en realidad lo que están amando es al molde del hombre, una idealización del hombre que ellos mismos hacen mentalmente. Al desprenderse de la creencia religiosa o divina de ese hombre, no son capaces de desterrarlo completamente como un ser divino de su mente y lo mantienen como el hombre perfecto, como el hombre que es el molde del hombre. Como todas las cosas tienen un molde, la espada perfecta, Tizona, el caballo perfecto, Babieca, etcétera, etcétera. Todo tiene un molde perfecto. Y el molde del hombre para muchos es Jesús, aunque indebidamente, pues Jesús es un ser contradictorio, es un personaje en el que puedes cogerle todo lo que tú quieras de él, o el ojo por ojo, o el que esté limpio de culpa que tiene la primera piedra, o dar a César lo que es del César. Cualquier cosa que tú quieras lo puedes encontrar en Chus, lo puedes ver en mis vídeos. A través de la historia nos han contado las grandes mentiras que nos han ido modelando las sociedades y nuestra cultura. Siempre las grandes mentiras van encaminadas, como digo, a destronar al verdadero Dios y poner en su lugar a dioses hombres, como sucede con la gran mentira de la evolución, el darwinismo. También patrocinada por la Iglesia, también una gran mentira que recoge en su seno a los desilusionados de ese Dios muerto y crucificado. Aquellos que ya no se creían esa mentira de la Iglesia fueron reconducidos hacia la adoración del hombre mono, con una falsa teoría convertida en verdad científica. Y que curiosamente y irracionalmente, pues las mayorías nuevamente aceptaron. Y hay de aquel estudiante hoy en día que en cualquier universidad se atreva a poner en duda dicha teoría, pues será apartado del título, como dicen con las asignaturas selectivas. Al menos así se llamaban cuando yo fui seleccionado. Y es muy curioso y muy determinante que los humanos puedan creer a la vez en dos grandes mentiras que en principio parecen contrapuestas. Pues hay una clase de creyentes que creen que Chus fue un hombre adorable y que además venimos del mono. ¿Quién soy yo para acusar a Darwin de ser un mentiroso o un falso científico? Me dicen quienes lo consideran uno de los más sabios e ilustres de entre los humanos. Por supuesto, gente ignorante que no conoce que este Carlitos solo fue un señorito ultracapitalista, subvencionado por los eugenesistas Huxley, y cuyo principal libro fue la principal fuente de la que se nutrió el fascismo, además de ser un leal servidor de la Iglesia. Y como siempre, en el presente también abundan las grandes mentiras, no todas son del pasado. Las mentiras cada día son más y más grandes. Así, en el año 69 de nuestra era, 1969 de nuestra era de la mentira cristiana, fuimos víctimas de la mentira más rápidamente difundida y creída de la historia de la humanidad. Fue instantáneamente creída en todo el orbe, la llegada del hombre a la luna. Con esta mentira se logró la metamorfosis de la ciencia en una religión, se convirtió en una religión. Como las iglesias, la ciencia realizó este falso milagro y ya
tenemos creada la religión ciencia y ya tenemos embaucados a todos los creyentes en esta nueva religión. De hecho, no se contraponen unas religiones contra otras, todas se van sumando, pues todas creen en Chus, en Darwin y en la luna. La ciencia es otra religión en la que creen también todos los religiosos. Por tanto, las religiones no se van contraponiendo, se van adaptando a los tiempos y se van incrementando las mentiras. En mi vídeo sobre las mentiras de los viajes a la luna se explica perfectamente esta mentira. Pero con esta fotografía que pongo aquí ya basta, pues según la NASA, esta fotografía que pertenece a la punta del Saturno V, dice que en este habitáculo ya iban las 3 naves que supuestamente llegaron a la Luna. Y aunque no caben en este habitáculo, aquí ya están colocadas el módulo de mando, la cápsula o habitáculo de los astronautas, el rover lunar, el LEM, que son 2 naves, una para entrar y otra para salir de la Luna, los aparatos de medida, los bocadillos, los refrescos y hasta el tabaco. Todo va incluido en este kit bien comprimidito. Pues en esta fotografía se ven las patas del LEM, o sea, las patas de la mentira. Pues si veis mi vídeo sobre la falsedad de los viajes a la Luna, comprobaréis que en este receptáculo no hay capacidad para todo lo que ellos dicen que está introducido, y menos el LEM, pues la parte donde se ve el LEM solamente debería verse la tobera del módulo de mando. La ignorancia del pueblo convierte en verdad la fantasía de estos falsos sabios, de estos falsos científicos. La ciencia y la religión se funden con este nuevo milagro, con esta gigantesca mentira. Y con la televisión, la mentira se convierte en verdad instantáneamente. Los ciudadanos creen sin dudar lo que la televisión dice, pues ellos lo han visto con sus propios ojos en la tele y por tanto se lo creen, aunque solo sean películas o trucos cinematográficos, como pasa actualmente con la ISS. Y ya comenzando el siglo XXI, la monumental mentira de los atentados del 11S y muchos otros que le siguieron por todo el mundo, da comienzo a una era de terror, una nueva era de terror, una nueva era de guerras por todo el mundo que dura todo lo que va de siglo. Aplicando la teoría del shock, con esta descomunal mentira, la población mundial quedó impresionada. Poco importa que un avión sea incapaz de cortar con sus alas columnas de acero. Poco importa que un avión sea incapaz de introducirse por la entreplanta de hormigón armado. Poco importa que solo un misil pueda hacer un agujero como este de la imagen o reducir un edificio a cenizas. Poco importa que un supermuro del Pentágono sea atravesado por un avión de aluminio. Poco importa, porque la televisión hace verdad las más increíbles mentiras. Y las masas, al estar cegadas por el mal, son incapaces de ver la verdad. Pero sí son capaces de volcar, sin analizar las pruebas, todo su odio hacia los ficticios terroristas.
y de paso hacia todos los moros. Doy fe porque así lo he vivido entre miles de compañeros de trabajo y demás gente a mi alrededor durante esta vida. Pues en aquella ocasión hice casi 100 CDs con los vídeos sobre el caso y los repartía por todas partes, pero la mayoría de ellos iban directamente a la papelera. Pues claro, la mayoría de ellos eran subtitulados y eso era un trabajo enorme. Hay gente que tan perezosa y tan vaga que se les hace imposible leer y ver, o primero leer y luego ver, o esforzarse en ver las verdades. Además, mientras los tiraban, me decían o decían a mis espaldas que los que hacíamos y veíamos estos vídeos éramos promoros terroristas. Casi nos acusaban de terroristas. También nos acusaban de estar locos por creer estas cosas y decían que solo éramos unos conspiranoicos. Por esta docilidad de las gentes ante el mal, hoy ya no hay que quemar a los incrédulos, hoy no hay que obligar a la gente físicamente con torturas para que crean en la mentira. Hoy las técnicas televisivas y psicológicas hacen el mejor trabajo sobre las débiles mentes de toda esta plaga de vagos y vagas mentales sobre los que la aplicación de la teoría del shock y otras teorías psicológicas son definitivas. El miedo, por ejemplo, es tan eficaz que también sigue siendo un excelente catalizador para inocular en las mentes la mentira, la maldad. Muchos y muchas sentían miedo y se apartaban de mí cuando venía con estos CDs o estas conversaciones, pues temían que los jefes nos vieran juntos. Y los que se atrevían a hablar conmigo o a escuchar un poco, lo hacían en voz baja y mirando de reojo a ver si venía alguien. Por tanto, hoy todo es mentira. Los buenos son los malos son admirados héroes. He visto premios Nobel de la Paz que son los más recalcitrantes generadores de guerra, muerte y tortura. Las gentes hoy ya se creen todo cuanto les dice el poder. Los gobernantes aterrorizan al mundo, siguiendo la regla que explica Noam Chomsky: acción, reacción, solución. Y así se hace que las víctimas parezcan los terroristas. Y los rebeldes, apoyados por el sistema, en realidad son los terroristas. Total, que las personas ahora son en exceso permeables a la mentira. Pero, curiosamente, todas ellas se sienten inocentes. Todas ellas se consideran a sí mismas como buenas personas, aun siendo demostradamente culpables de ser creyentes en la mentira durante generaciones y transmisores de dicha falsedad hasta a sus propios hijos. Mentira sobre mentira que debilita las mentes para el buen juicio y ablanda la resistencia al mal. Ir contracorriente es de tontos, nos dicen nuestros padres, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros educadores. Y así la mentira en el ser humano se hace pandémica y parece que hasta genética. Aquellos que creen en las mentiras apoyan el mal que ésta causa. Por tanto, aunque ellos no sean conscientes, son engrosadores del mal que todo lo impregna en este mundo y que ellos, creyendo mentiras,
lo aumentan. Por tanto, todos son creyentes de culpa, generadores de mal karma para el mundo, para ellos y para sus futuras vidas y para todo lo que engloba este mundo. Es normal que en este tiempo las naciones reciban como héroes a quien han estado en tierras lejanas manipulando naves aéreas no tripuladas, cariñosamente llamadas drones, llevando la muerte a cientos y a miles de kilómetros a cientos y a miles de personas. Todos los señalados por el poder como los malos, cuando en realidad es que ellos y sus mandos son los que realmente aterrorizan naciones enteras. Sin estar presentes siquiera, sin dar la cara, sin riesgo alguno, pues desde un avión, desde un barco o con un dron y un joystick desde un búnker, asesinan impunemente. Son los respetados gobiernos los que dedican astronómicas cifras para la fabricación de armas que asesinan luego en naciones lejanas e indefensas. Gente inocente que muere debido a las industrias armamentísticas y a la industria bélica. Personas que tal vez su mayor delito sea querer ser libres del yugo imperial. Por lo menos así sucede con las guerras de este siglo, todas contra naciones que han querido ser independientes del imperio. Y aún siguen acorralando a las pocas naciones que parecen aún soberanas. No digo que sean los buenos, no digo que sean los malos. Lo que sí digo es que contra ellos está el imperio porque no quiere que estos sean soberanos. Por tanto, los respetados gobiernos que también perpetran atentados sanguinarios contra su propia población usan estos crímenes para luego culpar a terceros y llevarles la guerra, que es la peor de las pestes. Y de este modo he visto aparecer la nariz del misil Pinocho después de atravesar un gran edificio. También he visto el spray en la mano de un supuesto agente falsamente ejecutado en Francia, pues en realidad era un actor de crisis. Y también he visto las patas cortas de las mentiras en Boston. Este chico de la fotografía que va sujetando una supuesta pierna descarnada, que en realidad es una prótesis de atrezo de película zombie. Este chico que va tan contento después de que supuestamente una bomba le amputase una pierna entera a la altura del glúteo y una segunda pierna a la que le arrancó el pie y le dejó la tibia completamente pelada, pues hasta el peroné también ha salido volando. Pues este chico que va tan contento simplemente es otra gran mentira, una enorme mentira muy mal contada. Pues todos sabemos que hay toreros que a 20 metros del quirófano mueren desangrados por una cornada en el triángulo de Scarpa, cuando esta cornada les secciona la arteria femoral. Pues un chorro de sangre como el dedo meñique sale de estas arterias con mucha fuerza y desangra a la persona en segundos. Pero este tipo, con las dos arterias femorales seccionadas, ni se despeina. Con las dos arterias femorales a caño vivo, que ya ha echó la sangre en otro sitio, pues ahora ya con un cordelillo la han atado, ya no echa sangre por la pierna amputada ni por la otra pelada. Este chico ni se desmaya, va plenamente consciente, va sujetando su prótesis zombie y va tan contento. Pues en realidad este chico no ha perdido ni una gota de sangre en este falso atentado.
Pues en realidad este chico es un militar que sí que fue amputado anteriormente de ambas piernas en un acto de guerra, tal vez en Afganistán o cualquier otra guerra del imperio. Y que aquí en Boston estaba trabajando como actor de crisis. Y aquí, con esta imagen, es cuando cobra todo el sentido aquella frase que decían mis padres de que las mentiras tienen las patas muy cortas. Con estas patas cortas y con las patas del len y con estas cosas, comprendo ahora perfectamente qué me querían decir mis padres con que las mentiras tenían muy cortas las patas y que se ven muy fácilmente. La mentira se acaba siempre viendo por muy bien hecha que esté. Solo hay que querer verla. El gran misterio no permite que la mentira sea invisible. Y esto demuestra que Dios existe, pues el Dios no consiente que el mal engañe a aquellos que no están bajo su hechizo. Los hechizos existen, aunque nos digan que solo son reales en los cuentos, nada más lejos de la realidad. Pues al igual que la bruja del cuento hechiza al príncipe para que la ame y deje a la princesa, al igual que con los hechizos el príncipe no puede ver la realidad, las gentes reales de este mundo, al estar hechizadas realmente, no pueden ver que es imposible que una persona esté viva después de unas lesiones tan sumamente graves. La gente no puede ver que un avión es imposible que atraviese un edificio de hierro y hormigón. Pero el hechizo, la magia que le han hecho sobre la que están viviendo, esa magia que es tan eficaz y que mantiene al grueso de la población hechizada, realmente hechizada, como en los cuentos de hadas, exactamente igual, esa magia les impide a la gente normal y corriente ver ese hechizo. Pero personas ilustradas, personas estudiadas, es igual, personas inteligentes, es igual. Están completamente hechizadas, están embrujadas. Y sin embargo, la inmensa mayoría no cree en la brujería, no cree en los hechizos. Pero la magia de la mentira solo resulta con las personas que no luchan por la verdad. Para las personas que aman la verdad y luchan por conocerla, el hechizo no funciona. Así de sencillo. Es tan fácil como eso. Pues aunque Dios, el gran misterio, nos haya recluido en este mundo purgatorio, merecidamente seguro, y nos haya dejado aquí abandonados bajo nuestro libre albedrío y al cuidado del mal, este Dios, este gran misterio, no pierde vista de aquellos que, arrepentidos de sus errores pasados, que sin duda hemos tenido, pues si no, no estaríamos aquí, y que aquellos que se arrepienten de sus errores presentes, este Dios, este gran misterio, no olvida a ellos, a estos que repudian el mal, a estos que repudian la mentira en todas sus formas. Y por tanto, como no los pierde de vista, ni los abandona, a los que trabajan y aspiran a ser perdonados y ser dignos de mundos mejores, como no los pierde de vista, hace que por mucho que se esfuerce el mal en el engaño, y por mucho que los mentirosos traten de engañarnos, por mucho que los brujos traten de embrujarnos, siempre este gran misterio hace que estos que luchan por la verdad
puedan siempre ver las patas a las mentiras. Otra prueba de que Dios no nos tiene abandonado completamente en este purgatorio y que espera de nosotros el arrepentimiento. Mientras tanto, el imperio del mal, el imperio en general, la suma de las maldades de este mundo, no cesa en su conquista del mundo. Pues este imperio no olvida su meta final. Todos los imperios lo han intentado. Hacer un solo gobierno, un solo César, en un mundo uniforme, en un mundo sin diversidad, con un solo credo. Y todo esto está escrito en los protocolos de Sion, la agenda del nuevo imperio. Una agenda que se va cumpliendo perfectamente y que se cumplirá, si nadie lo impide, hasta lograr un mundo entregado y cuerpo y alma a la materia, al mal. Pero, aunque muy escasos, en este mundo también hay humanos que luchan contra la mentira. Humanos que están dispuestos a vivir y a morir buscando la verdad. Como podemos poner ejemplos en la actualidad, un tal Thierry Meyssan, que fue uno de los primeros, si no el primero, que comenzó a publicar la mentira del falso atentado sobre el Pentágono, donde este hombre denunció una gran mentira y que por ello se ve obligado a vivir huido para salvar su vida, para no ser torturado o encerrado en una cárcel o asesinado simplemente. Este hombre está en búsqueda y captura y refugiado donde no puede llegar el imperio, el mentiroso imperio. Y a través de la historia, además de este hombre y muchos otros que conocemos también exiliados y conocemos también refugiados en naciones contrarias o antagónicas con el imperio, algunos de ellos recientemente capturados, pobres de ellos. Pues como digo, a través de la historia y a través de los libros, aunque son muy pocos los humanos que nos dejan caminos abiertos hacia Dios, hacia este gran misterio, hacia la reencarnación en mundos mejores, algunos de estos muy pocos son la luz que se abre paso entre las tinieblas del mal. Y son la luz que nos indica el camino para salir de la cueva. Algunos, por citar alguno, pues citaremos a Platón, que ya nos ilustró con su famoso libro, El mito de la caverna. Y ahí ya nos dijo y nos demostró y nos alumbró para que supiésemos que el sistema solo nos enseña mentiras desde siempre y que hay que salir de esa caverna para poder ver la realidad. Y otro más, otro de los grandes iluminadores del mundo. Tal vez un personaje literario, ya se confunde la historia con la realidad en muchas ocasiones, pero aún así, para mí, un príncipe del conocimiento, sin considerar nada de lo que las iglesias o nadie diga de él, simplemente abstrayendo un concepto de su vida y obras, simplemente cogiendo la conclusión de su estudio. Este hombre, o este mítico hombre, Siddhartha Gautama, que, cómo no,
a raíz de esto se crearon iglesias y se crearon fabulosas historias que lo adornan con mentiras. Y por eso nos lo muestran como un tipo gordo y feliz. Cuando en realidad, si hubiese sido cierto, o si es cierto lo que cuenta la narrativa, este hombre pasó muchos años sufriendo el hambre y sufriendo todas las inclemencias de la naturaleza. Todo por su lucha por encontrar la verdad. Y la conclusión final fue que como la buscó a muerte, la acabó encontrando y acabó mostrándonos el camino para poder salir de la rueda de reencarnaciones, pues Dios no podía ser tan injusto con la humanidad como se creía en su tiempo, o como se cree en la actualidad, para aquellos que no saben que se puede salir de la rueda de reencarnaciones, que existen las reencarnaciones y que se puede ir a mundos mejores, a estados vibracionales mucho más elevados, siempre que venzamos la mentira y el mal en nosotros mismos. Hasta siempre me gusta a mí referirme a lo que yo considero mi benefactor, que fue el humilde indio yaqui llamado don Juan Matus, un hombre de conocimiento que mostró al mundo el camino del guerrero, un camino para llegar a ser un hombre de conocimiento y poder ver en vez de mirar, para poder librarse del hechizo. Asimismo, hay muchísimos más indios de Norteamérica que da gusto oírlos, que también fueron masacrados. Este indio, concretamente, don Juan Matus, fue tergiversado por sus relatores, un grupo de sociólogos que enturbiaron sus enseñanzas. Pero para aquel que busca la verdad, como he dicho anteriormente, acaba por encontrarla y acaba por distinguir la paja de la mentira, el grano de la paja. Y así, pues, puede llegar a encontrar el verdadero mensaje de don Juan y de otros sabios que en el mundo ha habido. Y también los humildes discípulos de todas estas personas que tanto han ilustrado al mundo en el camino de la luz y el camino hacia mundos mejores, pues hay otros hombres que aspiran también a la verdad y al triunfo de la verdad sobre la mentira, al triunfo del bien sobre el mal, en definitiva. Y estas personas, pues, solo pretenden conseguir sus fines y en la medida de lo posible ayudar a los demás a que dejen de estar engañados, pues en realidad el engaño se admite por voluntad propia. Y todas estas personas lo que van es intentando alcanzar el verdadero amor que esperan del gran misterio. Y de paso, pues como digo, van haciendo camino para los que vayan en pos de ellos. Salud y saludos.